El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Nuestros próximos 30 minutos los vamos a dedicar a analizar el impacto, los alcances, los retos y los obstáculos por superar del movimiento estudiantil a propósito de la celebración del Día del Estudiante la próxima semana. Vamos a iniciar entonces con una nota de contexto que nos permita analizar el movimiento estudiantil en nuestro país. En Colombia, los movimientos estudiantiles también tienen en su haber varias luchas en las cuales se han fortalecido con el apoyo de FECODE, los profesores universitarios y la sociedad en general. En 2011, cuando el gobierno intentó reformar la Ley 30 de 1992, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, conformada por universidades públicas y privadas, salió a las calles y evitó nuevas universidades con ánimo de lucro, más créditos para acceder a la educación superior y asfixiar a las familias, creación de carreras por parte de las grandes empresas del mundo e investigación para favorecer a las mismas. El gobierno debió retirar del Congreso el impopular proyecto. Luego, la MANE construyó el suyo para garantizar financiación de las universidades públicas, gratuidad, bienestar universitario, programas de educación superior de acuerdo con las necesidades del país e investigaciones que solucionen las problemáticas de la nación. Ahora, la lucha es contra el Acuerdo por la Educación Superior 2034, que revive algunos de los puntos derrotados y no incluyó a los estudiantes en su construcción. La aprobación del proyecto elaborado es otra de sus banderas. Para hablar sobre este tema, a esta hora saludamos a Juan Sebastián López, él es vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, a Sara Abril, ella es representante ante el Consejo de la Universidad Nacional, a Karen Noriega, representante pero de la Universidad Javeriana, y a Diana Hernández, ella hace parte del movimiento estudiantil de secundaria y es integrante de la organización Colombia de Estudiantes. A todos, gracias por acompañarnos a esta hora. Y la primera pregunta, por supuesto, ¿qué es el movimiento estudiantil? ¿Cuáles son los alcances que hasta hoy ha tenido este movimiento para transformar la educación y mejorar, por supuesto, las exigencias del sistema educativo en Colombia? En definitiva, el movimiento estudiantil es un estamento indispensable dentro de la comunidad educativa y es muchas veces el estamento que tiene la tarea de abanderar la crítica, también de abanderar las propuestas, y es lo que ha venido haciendo el movimiento estudiantil en todas sus dimensiones, desde los colegios hasta las universidades e incluso también los posgrados estos últimos años, y yo creo que es la tarea lo que tiene que seguir haciendo en la medida en que el tema de la educación en Colombia sigue en una grave crisis y al contrario de solucionarse, lo que ocurre es que se está profundizando esa crisis. Sí, Omaira, básicamente los jóvenes entendemos que a cada modelo de país le corresponde un modelo de educación y entendemos que en el marco de un país que no se quiere, cuyos gobernantes no quieren desarrollarlo industrialmente, se muestra, digamos, la pregunta de ¿para qué educación de calidad? Luego nosotros no solamente entendemos que los problemas de las universidades son problemas locales, sino también una cosa que tiene que ver con una política nacional de fomentar la educación, la mala educación como política de Estado. Luego nos organizamos para defender la universidad pública de calidad al servicio de los intereses nacionales, en consonancia con la soberanía, la democracia y la paz en Colombia. Bueno, pues la crisis de la educación y en Colombia la crisis del sistema educativo pues es evidente, y digamos que por otro lado el gobierno ha demostrado no ser capaz de aglutinar todas las demandas de los sectores educativos, de los estudiantes, de los padres de familia, de los maestros, y esto ha llevado a, digamos, masivas movilizaciones sociales por parte de los estudiantes y los maestros, pero también, digamos, hacer las críticas pertinentes frente al sistema de educación que evidentemente no recoge todas las demandas, que no tiene
digamos, un modelo de financiación estable, sino todo lo contrario, que endeuda a las familias, que hoy son más de 500.000 familias endeudadas con el ICETEX, que se esmera por bajarle la calidad de la educación, que se esmera por no cualificar bien a nuestros maestros, y esto ha llevado a que evidentemente los estudiantes nos organicemos en lo gremial para, digamos, también hacerle frente y resistir frente a este gobierno que ha demostrado no tener interés alguno en la educación, y que también ha demostrado el movimiento estudiantil que con movilización social y resistencia civil y una propuesta alternativa como lo hizo la MAN en el 2011, a pesar de que no pasó porque al gobierno no le interesó, se hizo todo lo posible por lograr ese modelo de educación que tenemos, que al final va a responder a un modelo de país que nosotros queremos, ¿sí? Y es que es un modelo de país donde todo el mundo pueda acceder a educación superior, donde haya alta calidad en la educación, donde no haya endeudamiento para los estudiantes, y que una de las razones más importantes es que la educación esté al servicio de la nación, que nosotros podamos desarrollar ciencia, tecnología, que podamos tener artistas, abogados, politólogos que estén pues esmerados en mejorar la situación material y política del país. Y yo creo que esa es una de las razones más importantes por las cuales el movimiento estudiantil se formó en un primer principio. ¿Cuáles son esos obstáculos que ha tenido que superar el movimiento estudiantil en Colombia y, por supuesto, en una mirada en prospectiva y proactiva, cuáles son las metas que se han trazado? Yo creo que es importante ubicar por lo menos el devenir del movimiento estudiantil los últimos años, y lo que ocurre es que a partir de hace más o menos 2 décadas, 25 años, se han venido implementando una serie de medidas neoliberales en la educación que están básicamente desmontando las estructuras que el Estado tenía para formar su gente y privatizando todo el sector, lo que por supuesto en un país como Colombia con tanta pobreza impide y es una barrera para el acceso a la educación para la gran mayoría de colombianos. En ese contexto, el movimiento estudiantil ha resistido estos últimos años con un particular episodio en 2011 donde el movimiento estudiantil también toma una bandera y decide presentar una propuesta alternativa que hoy sigue estando vigente, pero que lastimosamente el gobierno nacional no ha querido acoger y no ha habido voluntad política de parte de quienes manejan la educación para transformar el sistema, que es lo que estamos requiriendo. Bueno, pues las más importantes sería la que se realizó en el año 2011, tanto el movimiento estudiantil chileno como el movimiento estudiantil colombiano. Particularmente aquí en Colombia derrotamos una reforma a la Ley 30, que es la actual ley que rige la educación superior en Colombia, en donde se intentaba ingresar el ánimo de lucro a las universidades colombianas, es decir, poner la ganancia de dinero por encima del derecho a la educación de todos los colombianos, y atentar también contra no solamente las universidades públicas, sino también las universidades privadas. Pues la MANE surgió en el 2011 por la reforma a la Ley 30, que básicamente introducía el ánimo de lucro a la educación superior en Colombia, y eso hizo que los estudiantes se organizaran, pero que también formularon una propuesta de ley alternativa, que incluso la MANE ha sido el único movimiento en la historia, digamos, lo reconoce incluso el Banco Mundial, que dice que es el único movimiento que ha logrado detener una reforma y que ha propuesto algo totalmente diferente a esa reforma, ¿sí? Esa fue la gran lucha de la MANE, y yo creo que fue el auge del movimiento estudiantil en Colombia. Fue algo extremadamente valioso porque logró colocar la discusión de la educación en boca de todo el mundo. Los padres salían con nosotros a marchar, nosotros salíamos, los directivos salían, universidades entraron en paro, incluso la Universidad Javeriana en el 2011, el padre rector que en ese momento estaba, decidió, digamos, apoyar a la MANE, enviar buses para que los estudiantes fueran a las MANES y cantidad de cosas, y eso lo que logró fue colocar ese debate en todo el mundo, ¿sí? O sea, en todo el mundo hablaba del debate de la educación superior, de la calidad de la educación, del endeudamiento en la educación superior, y eso logró también cualificar a la gente en ese debate, pero también sacar diferentes posiciones que van a enriquecer la propuesta que se hizo de la MANE. Eso fue en el 2011. Y digamos que de aquí para allá, otro de los asaltos que ha hecho el gobierno al movimiento estudiantil y al sistema de educación en general, por lo menos ha sido el Acuerdo por lo Superior 2034, que se aprobó el año pasado, sin participación alguna de la MANE, sin participación alguna de de rectores de universidades públicas y privadas, y que evidentemente era la misma reforma a la Ley 30, pero ahora, digamos, con nuevas gabelas, por así decirlo, de que le bajaba la calidad, de que hablaba de la pertinencia en las regiones. Entonces era como
bueno, entonces ¿para qué vamos a necesitar a un artista en una región si solo extrae petróleo? Necesitamos gente que solamente extraiga esto. O sea, la concepción de la educación universal quedaba totalmente limitada y la educación también de calidad, le bajaba muchísimo la calidad a la educación superior. Sin embargo, esto se aprobó sin razón alguna, sin participación alguna de los sectores pues, que están en la educación en Colombia. Y de aquí para adelante yo creo que el gran golpe que le ha dado el gobierno nacional a la educación superior ha sido el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Bajo esa perspectiva, en Colombia, ¿qué significa ser estudiante? Bueno, ser un estudiante es difícil en este país porque primero es un gran privilegio. Hay una cantidad de instituciones que muchas de ellas han crecido de la mano con el Estado. Menciono los casos de la Universidad San Martín, de la Universidad Autónoma del Caribe, universidades a las que los ministerios le dieron todos los permisos para funcionar, engañaron a los estudiantes y ahora el gobierno se sorprende como si no fuera o como si no hubiera tenido que ver con el funcionamiento de eso. Entonces, lo primero es un gran privilegio en Colombia, pero también es una gran responsabilidad, porque si somos pocos los que podemos acceder a la educación y podemos tener una educación de calidad, el compromiso es muy grande para poder modificar esa situación y que de verdad en el país todos podamos pensarnos en un proyecto de vida en igualdad de condiciones, por lo menos en lo que tiene que ver con la educación. Pienso que también hay un importante sector democrático, tanto de políticos, de movimientos sociales, de movimientos sindicales, que acogen y que respetan mucho la visión del movimiento estudiantil, una visión que afortunadamente un movimiento estudiantil que no ha estado permeado por los vicios de la politiquería o por los vicios de la corrupción, sino donde se discute, donde se habla abiertamente de los problemas de la educación. Por supuesto que en el movimiento estudiantil hay muchas personas que piensan diferente, pero hemos encontrado maneras de tramitar las diferencias y de presentarle al país también soluciones. Este movimiento estudiantil actual de Colombia no es un movimiento estudiantil que se quede solamente en la protesta, sino que también y de manera recurrente y argumentada le presenta a todo el país soluciones a los problemas. Yo creo que ser estudiante en Colombia de universidad, en mi caso privada, yo creo que es un privilegio, ¿sí? La educación en Colombia realmente, quien accede a educación superior en Colombia es un privilegiado entre tantos jóvenes que realmente no pueden acceder a la educación superior y que se quedan o regateando, buscando a ver qué tienen para hacer o buscando a ver si pueden tener algún empleo medianamente bien pago. Y yo creo que ser estudiante en Colombia significa ser consciente de que quien está estudiando es un privilegiado, a pesar de todas las dificultades, a pesar de que si está estudiando con crédito y CETEX y está endeudado de por vida, en comparación al resto, pues, o sea, realmente tiene una posibilidad, pero aparte de todo, ser estudiante en Colombia es generar conciencia sobre la situación de la educación en Colombia, ¿sí? O sea, si nosotros somos quienes estamos llamados a conocer, a dar a conocer al país esta situación de la educación superior, pero sobre todo somos quienes estamos llamados a transformar eso. Es difícil, porque acá prácticamente nos mantienen con programas extracurriculares actualmente para hacer mano de obra barata. Y uno pues como estudiante o como joven aspira a más. Para mí, o sea, es difícil ser estudiante viendo un aula con hacinamiento, viendo cómo mis compañeros no se toleran entre ellos por la misma cantidad de gente que hay en el colegio, viendo el nivel de estrés de los maestros también, porque eso también es algo fundamental. La infraestructura, ver cómo nuestros colegios están cayendo en pedazos, ¿sí? Y muchos dicen esto no tiene que ver conmigo. Es algo sumamente difícil, pero pues obviamente tenemos que trabajar para cambiar eso. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos en Contrastes. Está en circulación la edición 108 de la revista Educación y Cultura. Tema central: en búsqueda de experiencias pedagógicas alternativas, intensificando el diálogo con los maestros, las maestras, los académicos y los movimientos sociales, convocando a los maestros y a las maestras de Colombia a acrecentar y fortalecer la lucha política, pedagógica y social por una educación emancipadora. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Suscríbase ya. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando el movimiento estudiantil
¿Por qué los jóvenes deciden agremiarse, agruparse a través de estas organizaciones para exigirle al gobierno nacional la consolidación de políticas claras y contundentes que garanticen la educación como un derecho y no una mercancía? Pues vamos a preguntarle a Diana Hernández, ella es estudiante de secundaria, ¿por qué esta generación, por qué nuestros jóvenes deciden hacer parte de estos movimientos? Bueno, pues como lo han dicho muchos compañeros míos que también están en el movimiento estudiantil, esto pues es una decisión de vida. Hay algo que es un problema sumamente cualitativo y cuantitativo, que es el sistema educativo que tenemos actualmente en Colombia. Para nadie es un secreto que la educación pública está en un mal estado y que pues ha caído en grave crisis de deterioro con el paso de los años, desde la educación básica primaria hacia la educación básica secundaria y hacia la educación superior, en donde prácticamente los gobiernos no han apostado a mejorarla, sino prácticamente en privatizarla y convertirla pues en su principal negocio. Entonces por eso pues principalmente decidí ingresar al movimiento estudiantil por la defensa de la educación pública. Diana, ¿es esta una generación particular que ha hecho que pase de la lucha, de la movilización reivindicativa de este derecho a generar propuestas, argumentos, a socializar, hasta pensar, ¿por qué no?, en llegar al Congreso de la República para que en el escenario de poder transformar de manera directa la educación? Sí, o sea, los estudiantes ya no se mantienen en el cuento de ese tema no va conmigo. Ellos ya con el paso del tiempo se van viendo afectados por este sistema educativo. Entonces por eso cada uno por su parte empiezan como a mirar, a analizar la situación, que es prácticamente lo que me pasó a mí al principio. O sea, uno empieza a analizar y a decir, oiga, el problema de la educación va más allá de algo institucional, ¿sí? Entonces, pues los estudiantes sí se han estado informando, con el paso del tiempo se han ido organizando. Un ejemplo claro de esto es el paro del año pasado de los maestros. No hubo una masiva participación de estudiantes como lo hubo este año. ¿Por qué? Porque ellos ya empezaron a informarse más, se vieron más afectados por esa política educativa, se dieron cuenta que de salir de secundaria no era cuestión de salimos, nos graduamos y pasamos a la universidad, sino que los problemas iban más allá de eso. Entonces, pues considero que sí hay mayor nivel de conciencia en los estudiantes. Diana, muchas gracias y volvemos con todos nuevamente para preguntarles cuál es la mirada que hacen del movimiento estudiantil en América Latina. Yo diría, ubicaría dos diferencias. La primera, dentro del movimiento estudiantil, y obedece a la escasa organización de carácter gremial que hay en Colombia sobre el movimiento estudiantil. Varios países del Cono Sur como Chile, Argentina, Uruguay, tienen organizaciones gremiales de los estudiantes constituidas hace... Incluso la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile, tiene más de 100 años. Eso lastimosamente no lo tiene el movimiento estudiantil colombiano. Y también hay otra diferencia importante y es la importancia que la misma sociedad le da a sus estudiantes. Mientras que en otros países los estudiantes son escuchados, sus propuestas son atendidas o son tenidos en cuenta, en Colombia siempre se ha tendido a estigmatizar esa doble condición de crítica y propuesta que tienen los estudiantes, que les sirve mucho al país, pero que esta sociedad un poco cerrada y antidemocrática le ha costado mucho trabajo reconocer ese aporte que hacen los estudiantes. Entonces creo que en esos dos aspectos radica la diferencia y poco a poco en Colombia los estudiantes, a partir de una movilización creativa y propositiva, se han abierto un espacio en la sociedad que debemos mantener, conservar y potenciar. Pero sobre todo hay algo que yo creo que nos deja la experiencia de Chile, que es algo bastante valioso para el movimiento estudiantil colombiano, y es que los problemas del país son problemas políticos, ¿sí? O sea, si bien estamos en una asociación gremial, sigue siendo un problema político, sigue siendo de que alguien que está en un gobierno realmente no le interesa dialogar con otros sectores que proponen algo diferente a lo que propone ese gobierno. Y algo importante de resaltar en Chile es el paso de lo gremial a lo político que dieron los dirigentes del movimiento estudiantil. Por ejemplo, Camila Vallejo, Gabriel Boric, ellos se postularon a las elecciones y lograron pasar y empezaron a plantear ese debate dentro del gobierno, no siendo parte del gobierno, pero diciéndole, bueno, aquí estamos nosotros con una cantidad de votos de gente que confía en nosotros, que nosotros nos reconocimos por el movimiento estudiantil y que ahora venimos a defender esos intereses en esta tribuna pública como lo es dentro de un gobierno. Entonces yo creo que esa es la enseñanza más valiosa que nosotros podemos hacer desde el movimiento estudiantil, y es que va a llegar un momento en que vamos a tener que dar el paso de lo gremial a lo político, indiscutiblemente. Sebastián y Karen, ¿es posible que quienes hacen parte de esos movimientos estudiantiles
puedan brincar en procesos democráticos al Congreso. Ya se dio en Chile con 2 estudiantes del movimiento. Sin embargo, en Colombia la cosa fue más compleja para que la MANE pudiera tener representatividad en la Cámara de Representantes. Por ejemplo, uno de ellos fue Sergio Fernández. Él fue candidato a la Cámara de Representantes y yo creo que, digamos, todo en lo político es bastante complejo, sobre todo en las elecciones, y incluso es normal que uno se queme, ¿sí? Pero eso también va afianzando el terreno para que en un futuro uno pueda seguir escalando. O sea, sobre todo en la política, que es algo que históricamente ha sido tan complejo, que históricamente han existido redes clientelares, que son los mismos partidos con las mismas haciendo lo mismo. Entonces yo creo que es un largo camino, es un camino de lucha, es un camino de constancia, pero sobre todo es un camino de perseverancia con la gente, ¿sí? O sea, si nosotros no tenemos un movimiento estudiantil cohesionado, con las masas apoyándonos, pues realmente no va a suceder lo que pasó en Chile. Lo que necesitamos es eso, es cada vez más trabajo con la gente, es estar abriendo el debate con la gente, estar acompañando a los estudiantes. Eso nos va a permitir con éxito dar ese salto de lo gremial a lo político. Bueno, yo creo que más que el hecho del gremio de los estudiantes, lo que hay de fondo es qué están pidiendo los estudiantes. Si las propuestas de los estudiantes se chocan con un gobierno que tiene las propuestas distintas, como sucede en el caso de Colombia, el movimiento estudiantil propone, por ejemplo, que la educación debe ser un derecho fundamental. El gobierno, el presidente Santos, la ministra Parodi, hablan de la educación como un bien meritorio, o sea, que no debe ser para todos, sino para quien lo merezca. Pues en ese caso estoy seguro que el gobierno no va a querer atender las peticiones del movimiento estudiantil, pero si tuviéramos un gobierno democrático, seguramente habría una mayor coordinación con el movimiento estudiantil, como sucede en otros países de América Latina, donde los gobiernos, creo, un poco más despiertos, con mayor perspectiva, han tratado de acercarse, de tender puentes con el movimiento estudiantil para adoptar banderas como la gratuidad en la educación superior, como la necesidad de pagarle bien a los docentes, de tener una contratación laboral digna, que las personas que entienden de esto saben que contribuye enormemente a la mejoría en la calidad de la educación. Una nueva pausa y regresamos con el análisis del movimiento estudiantil aquí en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. En 2006, los estudiantes de colegios públicos chilenos, cansados de las pésimas condiciones, hicieron un movimiento grande que logró becas para ingresar a la educación superior, pero con este punto disminuyó integración y no tuvo eco en otros aspectos. Le llamaron el movimiento de los pingüinos. En 2011, el gobierno de Sebastián Piñera afrontó paros, tanto de educandos universitarios como de técnicos y bachilleres, por la cantidad de deudas impagables por parte de las familias para costear la educación superior. La organización del sistema para que el Estado se desentendiera de su obligación de garantizar este derecho la dejó Pinochet, quien le abrió la puerta al sector privado y solo destinó 25% del presupuesto. El 75% restante corre por cuenta de las familias. Esta lucha arrinconó al gobierno, logró cambios de gabinete y medidas para no profundizar la privatización. Hoy la reforma de Bachelet no satisface las expectativas de los estudiantes porque no garantiza el disfrute total de este derecho. Por ello, nuevamente están en las calles, han sido golpeados por la policía, 2 de ellos fueron asesinados y tienen a la presidenta bajando en el porcentaje de aceptación popular. Juan Sebastián, ¿cuáles han sido esos golpes que ha recibido el movimiento estudiantil que en vez de apalearlo, pues por supuesto los ha fortalecido para reivindicar el derecho a la educación? No importa cuánto insistamos en que la crisis de la educación es grave o es muy grave, porque realmente necesitamos que el país tome conciencia de esto. Es supremamente grave en todos los sectores. En el Plan Nacional de Desarrollo aprobado recientemente, el preescolar, que ahí también hay unos estudiantes, digamos, son los primeros estudiantes de Colombia, pero lastimosamente, pues por su edad, no tienen quien hable por ellos, y a ellos les quitaron los grados de preescolar, los 3 grados de preescolar. Hoy solamente el Estado garantiza 1 grado de preescolar. En básica y primaria vimos cómo el gobierno, digamos, de manera arrogante no quiso atender
de una manera correcta las peticiones de los profesores, y sin eso va a ser imposible que mejoremos la calidad educativa de todo el país. En el movimiento universitario y de educación superior sucede lo mismo. El gobierno ha insistido desde hace bastante tiempo en que la educación hay que privatizarla y hay que volverla una mercancía. Primero con el ánimo de lucro y ahora con el ánimo de lucro por la puerta de atrás o por debajo de la mesa, que son las alianzas público-privadas. Esos son los golpes o lo más grave que está sucediendo. Bueno, también podríamos referirnos a Colciencias. El gobierno quiso traer a los cerebros fugados, pero les incumplió con el programa Es Tiempo de Volver, y en tecnología, en investigación, casi que en todos los renglones de la educación estamos muy quedados, estamos muy mal. Necesitamos que el movimiento estudiantil siga fortaleciéndose, que existan garantías para la movilización, que existan garantías para la organización, y que de esa manera logremos convencer a la gran mayoría de colombianos que tenemos que elegir gobiernos que de verdad estén interesados en hacer de la educación un derecho fundamental que se pueda prestar con gratuidad directamente por el Estado y con alta calidad para que el país pueda desarrollar todo su potencial. ¿Cuál es el combustible del movimiento estudiantil en nuestro país? Sí, yo creo que para que los jóvenes sean así hoy en día, digamos que una muestra importante de eso fue la elección del 2011, y es que nos dimos cuenta que con movilización social y resistencia civil, digamos en el marco de la participación democrática, de la participación pues no violenta, logramos grandes cosas, ¿sí? Por ejemplo, a pesar de que no se pudo aprobar la ley alternativa de educación superior que proponía la MANE, pudimos lograr llegar a diferentes sectores que apoyaran el movimiento estudiantil, pudimos llegar a padres de familia, a empresarios, a políticos, a rectores, administrativos de las universidades, y eso en sí ya es un logro. Colocar el debate en la boca de todo el mundo ayuda a que haya mayor difusión y ayuda a que haya más deliberación del mismo debate, ¿sí? Y que yo creo que los jóvenes a esta edad somos muy prestos a recibir, digamos, a indignarnos. O sea, estamos en un país que atraviesa una situación bastante compleja en diferentes esferas, en lo social, en lo económico, en lo político. Y realmente cada rato a nosotros nos dicen, ustedes son el futuro, ustedes van a poder salvar este país, ustedes van a hacer algo, pero yo creo que es todo lo contrario. O sea, nosotros somos el presente y nosotros tenemos que empezar a hacer cosas ya. Y una de esas es movilizarnos, es organizar a la gente, es estar al tanto de la discusión, es estar haciendo foros de debate, es estar hablando con los rectores. Y todo eso nos permite a nosotros crecer como asociación gremial, pero también cualificarnos en el debate y permitir que los jóvenes tomen un papel importante en la vida política nacional. Sí, lo digo por experiencia propia y por experiencia ajena también. Muchos de mis compañeros, pues que no les interesaba el tema, pues ahorita nosotros nos graduamos, pero obviamente seguimos preocupados por el tema educativo porque aspiramos pasar a la educación superior, pero sabemos que en este país es casi algo imposible. La cuestión es que nosotros pues como tal consideramos que esto vale la pena porque es algo que no solamente nos beneficia a nosotros, sino a nuestros hermanos, a nuestros vecinos y hasta futuramente a nuestros hijos. Sí, porque pues yo no quiero, digamos, que mis hijos se encuentren con una educación desfinanciada, con una mala infraestructura en los colegios, con un hacinamiento. O por lo menos mi hermano, que en este caso tiene 14 años, ya también se ha visto afectado y yo no quiero que él se siga viendo afectado por eso. Entonces la idea es defender una educación pública que sea de carácter democrático, porque eso sí, la educación tampoco es que sea democrática, que sea verdaderamente gratuita, que sea de alta calidad, que sea científica, porque tampoco hay un aporte a la ciencia y eso también ha llevado a que el país vaya a manos del atraso. Muy bien, gracias a todos por acompañarnos a esta hora en Contrastes, a Juan Sebastián López, vocero de la MANE, a Sara Abril, representante de la Universidad Nacional, a Karen Noriega de la Universidad Javeriana y a Diana Hernández, ella estudiante de secundaria y miembro de la Organización Colombiana de Estudiantes. A todos gracias por acompañarnos a esta hora y por supuesto por presentarnos este amplio panorama del movimiento nacional estudiantil, de los alcances y de la importancia hoy para reivindicar este derecho fundamental que infortunadamente por el tema de los acuerdos económicos a nivel internacional y por supuesto las prioridades no es un derecho establecido, sino que quien tiene, pues puede acceder a una mejor educación. Ahí es importante el movimiento estudiantil. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas.